Pues vamos a orar para dar inicio y aprovechar un poquito el tiempo. Pues Padre, esta noche te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, Señor. Gracias por este tiempo, Señor, que vamos a tomar para estudiar tu palabra, para escudriñarla, Señor. Padre, para entender estos conceptos, Señor, sobre que debemos obedecer a la autoridad delegada, Señor, entre ellos la familia, la iglesia, el mundo también, Señor. Y Padre, pues queremos hoy ser enseñados, Señor, por tu palabra, ser ministrados por tu Espíritu Santo, Señor, en esta noche, Señor. Así que ponemos en tus manos este hermoso tiempo, Señor. Yo bendigo a cada uno de mis hermanos y mis hermanas, Señor. Y Padre, oramos que juntos podamos, Padre, entender, Señor, que juntos podamos comprender, Señor, Padre, pero sobre todo poner por obra tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, pues la semana pasada, pues tuvo la conferencia y bueno, ya no pudimos seguir, pero acuérdense que estamos en el tema del título de que los hombres deben obedecer a la autoridad delegada. Y primero vemos, por ejemplo, en el mundo, ¿sí? Estuvimos hablando de todas las autoridades que Dios pone en el mundo, que pone en nuestro país, en nuestra nación, en nuestro estado, y que dice el apóstol Pablo, ¿no? Que dice en Romanos 13:1, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y estuvimos platicando muchas cosas en cuanto a esto, que todo el origen de la autoridad, pues es Dios, ¿verdad? Y vimos algunas cosas interesantes, ¿sí? También estuvimos viendo la otra autoridad delegada que es la familia, ¿sí? Y veíamos, y estamos ahí todavía detenidos, y veíamos Efesios 5:22 al 24, lo estuvimos estudiando bien, entendiendo. Sí, donde el apóstol Pablo también habla y le dice a las casadas que estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque dice el apóstol Pablo que el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo de la iglesia, sí, es cabeza de la iglesia. Entonces, así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos, y empezamos a comentar muchas cosas de interpretación también, viendo los contextos históricos, los entornos de aquel tiempo, y ahí estamos, ¿sí? Ahí estamos. Veíamos también Efesios 1:3, que no lo alcanzamos a ver, pero hay tres versículos que quiero comentar el día de hoy, y a lo mejor nos extendemos un poco. Pero vayan a Efesios 6:1 al 3 y miren lo que dice. Si alguien lo tiene y lo quiere leer. Efesios 6, del 1 al 3. Ah, por favor. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Así es, ¿no? O sea, aquí el apóstol Pablo está hablando, ustedes ven a las esposas, habla a los hijos, habla a los maridos,
Pero hay algo que dice aquí el apóstol Pablo en la lectura de este versículo. Dice, o sea, está exhortando a obedecer eh, en el Señor a vuestros padres, pero dice, porque esto es justo, ¿sí? O sea, como dice el apóstol Pablo, ¿sí? O sea, justo porque está de acuerdo a la voluntad de Dios. O sea, esto es algo así como una actitud justa, o sea, hablando a los hijos, ¿no? Porque Dios lo ha dispuesto de esta manera en los mismos mandamientos, ¿no? Honrarás a tu padre y a tu madre, ¿no? Para que los días en esta tierra se alarguen, ¿no? O sea, trae promesa, ¿sí? Y lo vamos a ver más adelante. Y miren ustedes, que todo esto está relacionado con un valor, ¿sí? Que se le llama obediencia, y de esto hemos estado hablando. La obediencia se aprende, no es algo que el ser humano trae en su genética, ni que es algo nato que se da desde el nacimiento. La obediencia se aprende. Y casi el apóstol Pablo relaciona mucho todo esto con, este, con la disciplina en el ejército, ¿no? Sí. Entonces, eh, cuando alguien se inscribe a las Fuerzas Armadas, una de las primeras lecciones es que debe aprender la obediencia, ¿sí? Y la obediencia hacia aquellos que tienen autoridad sobre él, ¿verdad? Un militar no puede estar en en una zona militar si no obedece las órdenes. Y si no las obedece y sin preguntar por qué, ¿verdad? Si un general o no sé, otro rango superior a un soldado le dice, tienes que pararte ahí y estar ahí 12 horas. O sea, no va a preguntar las razones por las que tiene que estar parado, simplemente obedece, y es algo con lo que el ser humano batallamos, ¿no? Con la obediencia, con recibir órdenes y acatarlas, ¿no? ¿Y por qué tiene que hacer esto? ¿Sí? Un soldado, ¿sí? Porque tiene que obedecer órdenes. Y en este sentido, el apóstol Pablo nos habla de esto, ¿no? Eh, y dónde principalmente se origina el aprender la obediencia, ¿sí? O sea, la preparación básica se aprende en el hogar, ¿sí? Somos muy dados, eh, cuando nuestros hijos, van a la escuela y que de repente se portan mal o son desobedientes y responsabilizamos a los maestros siempre, la escuela, etcétera. Pero lo que menos hacemos es responsabilizarnos a nosotros mismos, ¿no? O sea, de la desobediencia, de la mala conducta, etcétera. Y decimos, no, es que en la escuela lo aprendieron, ¿sí? Y siempre tenemos una responsabilidad, pero nunca hacia nosotros. Y bíblicamente, o sea, es una responsabilidad del padre, ¿sí? Del padre. No es una responsabilidad, o sea, del maestro o de cualquier otra autoridad, hablando de la obediencia. Entonces se aprende en el hogar, ¿verdad? Este, y es algo que desde pequeño tenemos que enseñar, o desde pequeño fuimos enseñados a eso, ¿no? Hablando, regresando a lo que es la, la, este, la disciplina, o sea, militar. Un soldado, cuando ha aprendido a obedecer, entonces tendrá o estará en una posición en la que puede ser ascendido al grado de oficial. Yo no entiendo mucho de los grados, ¿verdad? Pero yo me quiero imaginar el grado de oficial, en el cual dará órdenes a otros, ¿no? Y fíjense que en el hogar, de acuerdo a nuestra conducta o nuestra obediencia, a veces damos más responsabilidades a nuestros hijos, ¿verdad? Cuando sabemos que son obedientes, ok, te doy una responsabilidad mayor porque sé que la vas a cumplir, ¿no?
Y así es en las cosas de Dios. Y aquí el apóstol Pablo está exhortando, acuérdense que está hablando a los hogares cristianos, ¿sí? Porque dice, porque esto es justo, ¿sí? Obedecer en Cristo, en el Señor, a nuestros padres, porque los está asignando como una autoridad nuestra, ¿sí? Y desde ahí empieza nuestra disciplina en la obediencia a Dios, en obediencia a nuestros padres, ¿sí? Entonces, el saber dar órdenes, ¿sí? Depende mucho de cómo hemos aprendido o cómo el soldado ha aprendido a obedecer. Y es algo que en nuestra vida cotidiana, desde pequeños, no es un valor que se menciona mucho, ¿verdad? La obediencia. Entonces, esto tiene que ver mucho, ¿verdad? Entonces, decimos, el entrenamiento básico se recibe en el hogar por medio de la relación entre padres e hijos. Fíjense, primero, la relación de padres con hijos y después, más adelante, aprendiendo en esto, entonces vendrán las relaciones, ¿sí? Laborales entre jefes y empleados. Fíjense eh, eh, cómo es una cosa consecutiva, ¿no? ¿Sí? Entonces, las victorias de la vida cristiana, o sea, son ganadas en el hogar y también en el trabajo o en el puesto de trabajo, como le quieran llamar. Entonces, en este sentido, un hijo que es desobediente o que no es enseñado a la obediencia, o sea, es algo que se va a ir mal hasta llegar a su vida profesional o su vida laboral, inclusive a su vida familiar, ¿no? Pero por eso es importante aquí. Y el mejor ejemplo es el Señor Jesús, ¿sí? El Señor Jesús, obviamente, nació, llevó su niñez y como hijo fue a Nazaret para someterse o estuvo sometido a sus padres, a José y a María, ¿sí? O sea, ese es el mejor ejemplo, ¿sí? Pero hay dos cosas que en estos versículos vemos y que son factores esenciales, fíjense ustedes, son factores esenciales que deben ser considerados, ¿sí? Que estamos viendo en este versículo, ¿sí? Se supone, digo yo, y bueno, lo vemos aquí en Efesios, ¿sí? Que Pablo está hablando sobre el hogar cristiano, ¿sí? Sobre el hogar cristiano está hablando Pablo, ¿sí? Y es lo mismo que estábamos hablando en el capítulo 5 de Efesios. También se estaba refiriendo a un hogar cristiano, ¿sí? Y ahí trataba el tema también de la relación matrimonial. Entonces, está en el seno de un hogar cristiano, ¿sí? Entonces, la obediencia de los hijos hacia los padres, o sea, está limitada, vamos a decirlo así, a la esfera del Señor, ¿sí? O sea, los padres cristianos, nosotros los padres cristianos, tenemos el privilegio de reclamar a nuestros hijos para el Señor, nosotros los cristianos, ¿sí? O sea, obviamente nosotros ya, algunos ya tenemos hijos grandes, pero en su momento hicimos esto, ¿verdad? O sea, reclamarlos para el Señor, ¿sí? Creo que todos deberíamos de hacerlo. O sea, yo creo que ya todos ustedes, la mayoría tienen hijos grandes y que en su momento, o sea, lo hicieron, ¿sí? Y fíjense ustedes, aún cuando en un matrimonio, uno de los padres es creyente, uno de los padres, no los dos, ¿sí? Él o ella puede reclamar a sus hijos para Dios, ¿sí? O sea, que los hijos, o sea, por eso cuando los bebés los llevan a la iglesia, o sea, la iglesia cristiana, o sea, viene la presentación del bebé
o sea, está siendo consagrado para Dios, ¿sí? Y se habla palabra para ellos, ¿sí? Porque estamos nosotros agradeciendo a Dios y entregando a Dios a nuestros hijos, ¿sí? El apóstol Pablo en Primera de Corintios, en la primera carta de Corintios, capítulo 7, versículo 14, dice algo muy importante. Anoten la cita nada más, se las voy a leer. Sí. Dice, porque el esposo no creyente ha sido santificado por la unión con su esposa, ¿sí? O sea, con su esposa que es creyente. Y la esposa no creyente ha sido santificada por la unión con su esposo creyente, ¿sí? Ahora bien, esto no significa que el hijo es un creyente simplemente porque tiene un padre cristiano. No, ¿sí? No, así no. Significa que el padre o cualquiera de los dos, o sea, tiene ese derecho a reclamar a ese hijo para el Señor, ¿sí? Acuérdense que la salvación es personal, ¿sí? Y que como padres deseamos, anhelamos que cuando nuestros hijos no están en el camino, o sea, estar orando, o sea, a Dios, o sea, tenemos nosotros como hijos de Dios ese reclamo, reclamarnos para Cristo, ¿sí? Pero por otro lado, ¿sí? Si alguien quiere comentar algo, me puede interrumpir. Por otro lado, está lo opuesto, la desobediencia a los padres. Yo no sé, en los recuerdos que tenemos cada uno de nosotros, pues yo creo que muchísimas veces desobedecimos a nuestros padres, ¿no? Y en muchas ocasiones nos fue como en feria, ¿no? O sea, dependiendo, en aquellos tiempos la mamá era la que estaba en la casa, ¿no? Entonces era el logro y era la que llevaba todo, ¿no? Sí. Pero no, pues obviamente no entendíamos eso, sí. Pero la desobediencia a los padres hoy lo entendemos, sí. Es una de las formas más bajas de rebelión que está ocurriendo y que seguirá ocurriendo aquí en la tierra, ¿sí? ¿Qué importancia tiene, no? Bíblicamente, y lo vemos desde el principio de la creación, desde Adán y Eva, el factor de la desobediencia llevó a todas estas consecuencias, ¿no? No sé cómo estaríamos si ellos hubieran obedecido, ¿sí? Pero el mismo apóstol Pablo, en segunda de Timoteo, capítulo 3 versículo 1 y 2, miren ustedes lo que dice, porque saquen su Biblia o en su celular y vayan a esta cita. Segunda de Timoteo, capítulo 3 versículo 1 y 2. Lo tengo. ¿Sí? Adelante. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. ¿Sí? O sea, ahí menciona el apóstol Pablo, ¿sí? Desobedientes a los padres. Y bueno, nosotros haciendo memoria, pues, o sea, todos hemos sido desobedientes a nuestros padres, ¿sí? Menciona una serie de cosas que habla que en los últimos días, ¿no? Vendrán estos tiempos peligrosos y la verdad que yo he hablado en varias ocasiones, nomás aquí, en algunas predicaciones, y he dicho que están evidencias claras de los acontecimientos en el mundo, de que son los últimos tiempos, ¿no? O los últimos.
días, ¿no? Pero fíjense aquí, la desobediencia a los padres, lo que está mencionando el apóstol Pablo, es una característica de los últimos tiempos, de los últimos tiempos, ¿sí? Eh, yo me acuerdo, o sea, todos saben que yo fui maestro y fui directivo, y uno de los problemas más comunes, obviamente teníamos chamacos rebeldes, imagínense de 15 a 18 años teníamos la pura nata y crema de la adolescencia entrando a la juventud y mm, las hormonas para arriba y para abajo y bueno, y una de las cosas que a veces platicábamos con los padres era pues la actitud de ella o de él, alumno o el estudiante, y la primera respuesta, o sea, de entrada el padre decía, maestro, es que ya no puedo con él, o ya no puedo con ella, ¿sí? O sea, porque no obedecían, ¿sí? Por la desobediencia. Y es algo, eh, vemos que muy común, o sea, en esa edad donde ya no hay mucho control de los padres, y se lo digo porque a lo que quiero llegar, ¿sí? O sea, hoy vemos, y ya desde hace varias décadas, pero hoy más, sí vemos muchos casos de los cuales los hijos rechazan la autoridad del padre. ¿Sí? Y así, delante de ellos, los muchachos, o sea, los ignoraban, o las muchachas, o sea, yo estoy hablando de los dos, no nomás de hombres, ¿sí? O sea, rechazaban a los padres y en algunos casos, bueno, eso lo vemos también, en algunos casos, o sea, la agresión, incluso el asesinato a padres, ¿no? O sea, eso es lo que estamos viendo en los últimos tiempos, ¿verdad? Y las expresiones de nosotros, es que esto antes no se veía, bueno, sí se ha visto, pero hoy se ve con más frecuencia, ¿no? Pues esto es una señal que nos indica los tiempos en que estamos viviendo, ¿va? Y esto es una rebeldía, ¿no? Rebeldía. Y cuando vamos a la palabra de Dios, pues nos damos cuenta de lo que estaba diciendo el apóstol Pablo ahí, pero ahora de lo que estamos nosotros en la actualidad, y vemos que son muchas cosas que se están cumpliendo, ¿no? Antes a lo mejor era un poquito, no sé, hace 70, 80 años, pues había más control, ¿no? Sí. Pero también hay algo que tenemos que entender los padres, y creo que todos los que estamos aquí tenemos hijos grandes o hijas grandes, ¿sí? O sea, hay un momento, y yo no sé ustedes si quieran platicar alguna experiencia, pero hay un momento en la vida del joven, o sea, cuando digo joven me refiero a cualquiera, hombre o mujer, ¿sí? En que comienza a distanciarse de sus padres, ¿sí? O sea, como que como que empiezan a independizarse, aunque dependan de nosotros, pero empieza cierta independencia, o sea, de los padres, ¿no? Porque ya entran en otra etapa de su vida, empiezan a tomar decisiones propias, que no es malo, ¿sí? Y que a veces no tenemos que relacionarlo con un acto de desobediencia, ¿no? Porque llega el momento en que los hijos se van, no debe ser forzosamente porque se casan, sino porque se van a trabajar, tienen que salir. Y ahí viene un proceso como de independencia que nos cuesta a nosotros trabajo. O sea, poder aceptar eso. Y a veces por eso vienen esos reclamos de los hijos, ¿no? Porque como que no entendemos nosotros que es el tiempo, o sea, en que el hijo o la hija empieza a quererse independizar. Y eso es bueno, eso no es rebeldía para que lo entendamos, ¿no? Y es algo así como un factor de consejería, porque a veces los padres a los 25 años todavía quieren tener a los hijos así, no, espérame, no, sí. Y otro dice, bueno, es que si está bajo tu techo tienes que hacer esto y eso, sí, hay cosas que tienen que hacer, pero hay cosas en las que tienes que permitirle su independencia, ¿sí? Y esto es lo que el apóstol Pablo, debemos entender lo que dice aquí, ¿no?
O sea, hay una edad en que el joven o la joven, o sea, empieza a valerse por sí mismo y tú debes de dejar eso, ¿sí? A que se empiece a valer por sí mismo, ¿sí? Ahora, este esfuerzo por independizarse, ¿sí? O sea, es indudablemente, o sea, diferente a la desobediencia, ojo, ¿eh? Porque a veces lo confundimos, ¿sí? Lo confundimos. Eso es completamente diferente a la desobediencia. O sea, hay una edad en que ellos, o sea, quieren vivir su propia independencia, ¿no? Y a veces nuestros hijos, cuando nosotros como que todavía no entendíamos ese paso y, y uno de ellos nos llegó a decir, no, pues déjame vivir mis propios errores. Ah, bueno, ok, pues adelante, ¿no? Sí. Y es una forma de expresar como que yo quiero, o sea, también, o sea, tomar riesgos, ¿no? Sí, tomar riesgos, pero eso no es desobediencia a los padres, ¿no? Y miren, seguimos ahí en Efesios 6, ese era el versículo 1, pero luego el versículo 2 y 3 dice, honra a tu padre y a tu madre. O sea, después de lo que les está diciendo que obedezcan a vuestros padres, porque esto es justo, ya dijimos, esto es justo, dice el Señor, dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Es justo porque es la voluntad de Dios, ¿sí? Pero lo dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Por qué con promesa? Porque dice, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Eso cuando yo eh, llegué a los pies de Cristo, qué hermosa promesa, ¿no? O sea, que los honremos. Ahora, cuando ya nuestros hijos se hacen independientes, etcétera, entonces viene esa parte para ellos. Que honremos a nuestros padres. Si alguno de nosotros todavía tenemos padres, o sea, esto aplica para nosotros, ¿eh? Sí, aún tengo yo a mi madre. Aplica que lo sigamos honrando, ¿sí? Sigamos honrando, dice, para que te vaya bien, es una promesa, ¿sí? O sea, creo que eh, mm, hoy los 10 mandamientos no son la norma para la vida cristiana, ¿verdad? Estamos en los tiempos de gracia, pero esto no quiere decir que uno pueda quebrantarlos, no, no, ¿sí? Pero un hijo, aún todavía en el hogar, tiene que honrar a su padre y a su madre, ¿sí? Pero saben que todos tenemos que honrarlos durante toda la vida, ¿sí? Y cuando observamos todos los mandamientos, o sea, también son repetidos en el Nuevo Testamento, ¿sí? Con excepción del que se refiere al sábado, ¿no? O sea, ya no viene, ¿sí? Pero este mandamiento de honrar al padre o a sus padres, ¿sí? Y a la madre, o sea, lleva consigo esta promesa, vida larga para quien los cumple, ¿verdad? Y aquí en Éxodo 20:12, para que apunten la cita de donde está eso, ¿sí? Y fíjense Éxodo, ustedes, perdón, Éxodo, 20:12, gracias, maestro. y Great. los otros mandamientos prometieron algo para el caso de que no se cumplieran. Fíjense bien lo que estoy diciendo. Para el caso que no se cumplieran, pero tampoco prometieron nada si no eran cumplidos, si eran cumplidos, ¿sí? Pero aquí sí, dice que si tú honras a tu padre y a tu madre, o sea, los días en esta tierra se alargarán, ¿sí? Se alargarán. Entonces, hay ejemplos en la Biblia, por ejemplo, uno de ellos es Absalón, el hijo de David, no sé si se acuerdan de él, ¿sí? Absalón se rebeló contra su padre David y lo mataron siendo joven, ¿sí? Es uno de los ejemplos más claros, ¿sí? Ahora,
Esto es lo que dice la palabra de Dios, aunque Dios es soberano, vaya, a lo mejor van a encontrar hijos desobedientes que nunca honraron, y pues ahí están, pero no sabemos, o sea, Dios qué es lo que tenga para ellos, pero la palabra de Dios se cumple, ¿sí? La palabra de Dios se cumple. Entonces, tengamos en cuenta, o sea, todas estas promesas que Dios hace y que las cumple, porque si Dios lo dijo, Él lo hará, ¿sí? Entonces, no importa, o sea, la edad que tengas, tenemos que seguir honrando a nuestros padres, ¿no? Definitivamente, ese es algo, ¿no? ¿Hasta aquí tienen algún comentario? Pues quedó todo. Ok, y tocando el mismo punto Santo Cristo. de la familia, en Colosenses 3:22. 3:22. Ajá. Gracias. ¿Quién no quiere leer? Yo lo tengo. Siervos, obedeced en todos vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Así es, sí. Este fue un consejo del apóstol Pablo en aquel tiempo a una sociedad que aceptaba la esclavitud, ¿verdad? En aquel tiempo, bueno, el Antiguo Testamento nos habla mucho de la esclavitud, prueba de ello en Egipto y en muchas otras ocasiones nos narra la Biblia de los esclavos, ¿no? Sí, y aquí, o sea, el apóstol Pablo, o sea, lo que está diciendo, sí, que son varios principios, ¿no? O sea, habla obedecer a vuestros amos terrenales, o sea, le está hablando a los cristianos, ¿sí? Y esto, aunque hoy bueno, al parecer, según esto, ya había desaparecido la esclavitud y por ahí hace varios años se encontraron un lugar donde todavía se practicaba los esclavos. Esto es válido para cualquier época, ¿sí? Para cualquier época. Y esto era algo muy particular en los escritos del apóstol Pablo, ¿sí? Él decía, no sirviendo al ojo, lo que dice aquí, ¿sí? O sea, no sirviendo al ojo, en otras versiones dicen, no para ser vistos. O sea, hay que tener mucho cuidado en esto, lo que el apóstol Pablo está diciendo, ¿sí? A veces hacemos las cosas para que nos vean. A veces queremos o hacemos las cosas por el protagonismo, ¿no? Olvidándonos de que estamos sirviendo a Dios. O sea, no perdamos de vista que todo lo que está diciendo el apóstol Pablo desde Romanos es de obedecer a nuestras autoridades, ¿sí? Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo, ¿sí? Y esto de que dice, obedecer a todos vuestros amos terrenales, aunque también a los que son cristianos y son amos terrenales también tienen que dar testimonio, ¿no? De que son cristianos, ¿sí? Y, o sea, aquí también, o sea, contienen la idea de que uno debe trabajar con la mirada, o sea, uno no debe trabajar con la mirada puesta en el reloj. Los que hemos sido empleados
es muy dado de trabajar nada más lo que marca, le decimos, la ley, ¿no? Y cuando se nos pide hacer un extra, o sea, no lo hacemos, o no lo hacíamos. Y el apóstol Pablo no se refiere a eso, ¿ah? ¿Sí? Sino que aún fuera de tu horario, o sea, tú obedezcas alguna instrucción de tu jefe, ¿sí? Miren, pareciera, cuando leemos estos versículos o estas eh, partes de la Biblia, parecería como que se relaciona mucho con una cuestión laboral. Sí, sí se relaciona, definitivamente. O sea, todo lo que tú quieres saber de tu vida diaria, aquí está. Y esta es una parte de la Biblia en la que nos está mostrando, o sea, lo que debemos ser en la vida secular, pero como cristianos, fuera de la iglesia, fuera de los domingos, ¿sí? O sea, debemos dar muestra de esto. O sea, obviamente a tu jefe no le vas a decir amo, ¿sí? O sea, es tu jefe inmediato o es el patrón o no sé, pero a eso se refiere, o sea, la Biblia, ¿sí? O sea, no te fijes en el reloj que hora sales, sino más bien tu mirada está puesta en Cristo, en que lo que te pongan a hacer, agregado a lo que ya hiciste, o sea, sea para Cristo, ¿va? Eso es para aplicarlo en nuestra vida cristiana, en nuestra vida, o sea, cotidiana, ¿sí? Que debemos dice el apóstol Pablo, debemos de actuar así. O sea, está hablando a los cristianos, no está hablando al mundo, está hablando a los cristianos, ¿sí? O sea, ¿por qué? Porque aún en el trabajo estamos sirviendo a Cristo, ¿sí? O en cualquier área que tú te desarrolles fuera de tu trabajo, en un club social, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, estás sirviendo a Cristo. Entonces, esto es lo que el apóstol Pablo está diciendo, ¿sí? A los colosenses, ¿sí? Porque es la forma en la que uno habría que afrontar el trabajo y dar testimonio, ¿sí? Ahora, pues a veces muchos cristianos hablan de su dedicación al Señor, de su dedicación a Dios, ¿no? Y la otra, su deseo de servirle, ¿no? O sea, eso lo escuchamos diariamente y en algunos casos, pues sí, es de corazón, ¿sí? Pero el otro problema es que tengo el deseo, sé a quién voy a servir, pero hay un problema, y discúlpeme la palabra, pero a veces somos flojos o perezosos, ¿sí? O sea, siento el deseo, pero cuando voy a servirle, pues hasta aquí nada más porque más no puedo hacer, ¿sí? Entonces, el apóstol Pablo, o sea, dice, o sea, como los que quieren agradar a los hombres, ¿sí? Y aquí dice que lo hagamos con un corazón sincero, temiendo a Dios. Es decir, que yo lo voy a hacer con toda sinceridad, ¿sí? Pero si usted o yo, o sea, somos un poco flojos en nuestro trabajo, o sea, definitivamente lo que tú y yo queramos hacer para Cristo Jesús, o sea, no estamos consagrados para eso, ¿sí? O viceversa, hacemos las cosas de Dios acá, pero en el trabajo no. Entonces, el apóstol Pablo nos está diciendo, en cualquier lugar debemos de actuar, o sea, de esta manera, no agradando al hombre, ¿sí? No para ser vistos, no para que nos pongan el ojo, sino para agradar a Dios. Y a veces eso es un poco difícil cuando no entendemos el servicio a Dios, ¿verdad? Queremos estar en las posiciones en las que seamos vistos. A mí no me pongas por aquel lado porque ahí no me va a ver nadie. Pues no te va a ver nadie, pero te va a ver Dios, ¿sí? O sea, y hay lugares en la iglesia donde no se ve la gente, pero Dios lo está viendo, ¿sí? Y eso es importantísimo, cómo te sientas tú para hacer eso, ¿no? Hay quien les toca hacer actividades muy sencillas, pero muy ocultas, ¿no? Que no se ven, no la ve el ojo del hombre. Y eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo, ¿no? O sea, por ejemplo, está próximo el campo de verano de los niños, ¿no? Y
y, y he subido 2 o 3 ocasiones y estoy viendo el trabajo que están haciendo todos los que van a servir y es un trabajo maravilloso. O sea, no vemos quién lo hizo, pero vemos que lo hicieron. Pero Dios sí está viendo. No sé si me estoy explicando, ¿sí? Y lo están haciendo porque veo la excelencia con la que están trabajando siempre en todos los campos de verano, todos los campos de verano, no nomás en eso, en todos. Vemos la excelencia con la que los servidores lo hacen, ¿sí? Con la que los servidores lo hacen, lo vemos, o sea, y vemos las que están sirviendo y los que están sirviendo con qué amor lo hacen para el Señor. Estoy seguro que en otros ministerios igual, pero yo ahí me quedo sorprendido, nadie, porque nadie estamos viendo lo que están trabajando, pero Dios lo está viendo, o sea, lo que están trabajando, ¿sí? A lo mejor jamás te han visitado una célula, pero tú lo estás haciendo en tu célula con excelencia, ¿sí? O sea, estás recibiendo bien a la gente, te estás preparando bien, estás dando un estudio de acuerdo a cómo tú lo recibiste o lo que Dios te dio para prepararlo, pero no estás viendo y ni exhibiéndote en todos lados para que todo el mundo te vea, ¿sí? O tu célula subes a Facebook, etcétera, etcétera, ¿no? Por dar un ejemplo, ¿no? O sea, tú lo estás haciendo así, ¿sí? O sea, eh, dice en Mateo, ¿no? Que cuando ores entra en tu aposento, ¿no? ¿Sí? Y ahí en lo secreto, ahí estará tu Padre en lo secreto, ¿sí? Y eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Ahí donde tú estés, o sea, no esperes que el jefe te vea, hazlo. O sea, lo que tú hagas se verá reflejado cómo lo hiciste, ¿sí? Con excelencia, ¿sí? No sé si me estoy explicando, ¿sí? El mismo Pablo tenía una meta, ¿no? Una meta simple que lo expresó, nada más anoten la cita, Filipenses 3, 13 y 14. El apóstol Pablo decía, olvidando ciertamente lo que queda atrás y Entonces, extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. O sea, ¿qué es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo? O sea, que él tenía su mirada, su mente, su corazón y la totalidad de sus afectos concentrados en Jesucristo. ¿Sí? perdón, maestro. Disculpe, Filipenses, ¿qué? Perdón. 3, 13 y 14. Gracias, maestro. 3, 3. ¿Sí? Maestro. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Sí? Entonces, todo esto se viene retomando desde la obediencia en la casa, ¿sí? Hasta que llegas al trabajo. Entonces tú ya tienes esa práctica, ese hábito, ¿sí? Esa buena disciplina de obedecer, ¿sí? Y es lo que el apóstol Pablo está diciendo, ¿sí? Y fíjense cómo termina el apóstol Pablo aquí en este versículo, con un corazón sincero, temiendo a Dios. No habla de temer a los hombres, ¿sí? Habla de temer a Dios, ¿sí? O sea, la idea aquí del apóstol Pablo no era temer al jefe terrenal, sino a Dios. O sea, si no lo hago bien, o sea, no lo estoy haciendo bien para Dios, ¿sí? Ok. Y sigue el apóstol Pablo, o sea, regresando un poco a Efesios, ¿sí? Efesios, vayan anotando todas las citas, ¿sí? Efesios 6, de 5 al 7, hablando, o sea, de obedecer al amo, ¿sí? O sea, aquí le está hablando a los de Éfeso, ¿sí? Si alguien tiene la cita, puede leerla. La tengo. Sí, Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres,
sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Hasta el 7. Sirviendo de buena voluntad como el Señor y no a los hombres. Así es, ¿sí? Y no a los hombres, ¿sí? Y luego ya el 8 dice, sabiendo que el bien que cada uno haga, este recibirá del Señor, sea siervo o sea libre, ¿sí? Siervos o esclavos, o sea, el apóstol Pablo aquí lo que está diciendo, y lo vuelve a repetir aquí, le dice a los colosenses, le dice a los efesios, obedecer a vuestros amos terrenales, ¿sí? O sea, aquellos que están bajo autoridad, ¿sí? Que están con temor y temblor, ¿sí? En otra versión dice, no lo hagáis solo cuando os estén mirando, como los que quieren ganarse el favor humano, no el favor de Dios, el favor humano, ¿sí? Yo quiero que me vean, ¿sí? O sea, aquellas personas que siempre están tratando de impresionar al jefe, pero me olvido de agradar a Dios, sino a los ojos del hombre. Y eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí, ¿sí? Dice, con sencillez de vuestro corazón, o sea, como a Cristo, ¿sí? Como a Cristo, ¿sí? O sea, el servicio, lo que el apóstol Pablo estaba diciendo en ese tiempo, ¿sí? Debía efectuarse como siervos de Cristo y buscando sinceramente la voluntad de Dios. Pero yo les decía al principio, o sea, aplicable en toda época de la vida, de la historia, ¿sí? O sea, ¿por qué? Porque hay una responsabilidad propia del creyente que trabaja como un empleado, ¿sí? Pero otra responsabilidad sobre el que desempeña la función de jefe. Y a veces nos encontramos con personas que, que dicen, es que esa persona, yo no sabía, es jefe de tal área y yo no sabía que era cristiano, o porque el trato hacia los demás no es como una persona cristiana, ¿sí? El apóstol Pablo se está refiriendo a esto, ¿no? O sea, que a veces con personas, y no me estoy refiriendo de la iglesia, ¿no? Me estoy refiriendo en general, o sea, de los cristianos, ¿sí? Que a veces se nos olvida lo que la palabra de Dios nos exhorta a hacer, ¿no? O sea, como empleados, pero también como jefes, ¿no? O sea, cómo tener esa responsabilidad de ejercer la autoridad sabiendo o entendiendo que viene de parte de Dios. Sí. O sea, ¿cómo cambia aquí la situación? Como empleado lo hago para Cristo, pero también como jefe necesito saber que esa autoridad que me ha sido delegada viene de parte de Dios. Entonces debo de actuar como un siervo de Dios hacia los demás. ¿Sí? Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo, ¿no? Que hay una responsabilidad, ¿sí? O sea, en los tiempos del apóstol Pablo, ¿sí? O en los días, o sea, había una división mucho, pero mucho, muy marcada de la que ahora hay, ¿sí? O sea, en la relación de esclavo y amo, ¿no? Sí. Acuérdense que todo eso empezó desde Efesios capítulo 5, ¿no? Que debía someterse unos a otros en el temor de Dios. Fíjense, en aquel tiempo, se estima que la mitad de una población de aproximadamente 100 millones de personas del Imperio Romano, la mitad eran esclavos. La mitad eran esclavos, ¿sí? Pero también dicen los historiadores, ¿sí? Que el cristianismo nunca atacó el mal de la esclavitud, o sea, en forma general, ¿sí? Nunca lo atacó como un sistema, ¿no? Sí, obviamente ya tenemos
más de un siglo que la esclavitud se supone que desapareció, ¿sí? Y, o sea, aún siendo esclavos, o sea, se buscaba que tuvieran la libertad en Cristo, ¿sí? Fíjense ustedes, la misma naturaleza del evangelio condenó a la esclavitud, ¿sí? Condenó a la esclavitud. Ya con el tiempo, les decía yo, quebró los grilletes que se colocaban en los pies de los esclavos, ¿no? Para impedirles andar o caminar, ¿sí? Pero también espiritualmente las cadenas de sus mentes y almas. Eso es lo que hace el evangelio, ¿no? Cuando llega a los corazones de las personas. En aquel tiempo, multitudes de esclavos creyeron en Cristo. Nosotros espiritualmente podemos definirnos que en el pasado éramos esclavos del pecado, ¿sí? O sea, no terrenalmente, pero del pecado, o sea, del diablo, ¿no? Y no vayan ahí, pero en Romanos 16 menciona muchos nombres de los que anteriormente habían sido esclavos, ¿sí? Y que hoy estaban en Cristo, ¿sí? Donde eso los hizo libres, ¿sí? Entonces fue un tiempo muy, muy difícil, como los que hoy estamos viviendo. Hoy hay una esclavitud al pecado tremenda y que es el papel que a nosotros nos toca hoy hacer, de que todas esas personas salgan de esa esclavitud del pecado que lo lleva a la muerte. Y dice la palabra de Dios que la paga del pecado es la muerte, ¿sí? Entonces, hoy nosotros, como miembros de la familia de Dios, ¿sí? Debemos de entender bien este concepto, ¿sí? O sea, de la esclavitud, ¿sí? El versículo 5 de este capítulo, ¿sí? Dice que los esclavos, dice, esclavos, obedecer a vuestros amos, ¿sí? O sea, este mandato, podremos decirlo así, de obedecer, revela que el cristianismo no de alguna manera no revolucionó contra la injusta práctica de la esclavitud. No, en aquel tiempo así se vivió, ¿sí? O sea, más bien, o sea, se predicó un evangelio que era más revolucionario que cualquier otro sistema, y eso es lo que hoy está. O sea, el evangelio, o sea, a cualquier parte del mundo que se ha llevado ha revolucionado, ¿sí? O sea, eh, más que cualquier otro sistema. El mundo político habla de los sistemas neoliberales, habla del sistema, de cualquier otro sistema, ¿sí? Pero el evangelio es el que ha llevado esa revolución, ¿sí? En buenos términos, ¿sí? Y que no ha dejado sus efectos negativos, colaterales que dejan las demás ideologías, vaya, por decirlo así, ¿sí? O sea, el evangelio ha roto las barreras, ¿sí? De separación de cualquier nación y de cualquier idea o ideología. O sea, el evangelio ha sido para traer unidad, ¿sí? Para traer amor fraternal entre todas las naciones. O sea, el evangelio jamás ha dividido como han sido las ideologías, los sistemas políticos. El evangelio no. Y eso es lo que nosotros tenemos que llevar. A veces nos enfrascamos en cuestiones políticas, y nos olvidamos que Dios tiene el control de las cosas, ¿no? Nos enfrascamos en seguir una ideología, o sea, del comunismo, o no sé, y nos olvidamos de que
Dios es el que pone las autoridades, ¿no? No es malo opinar, o participar, no es malo, sin olvidar que a quien estamos obedeciendo es a Cristo, ¿no? Sí, y eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? O sea, no, en un cristiano, o sea, no lo es solo por haber hecho una profesión de fe, o sea, no por eso, ¿sí? O sea, o por asistir los domingos a la iglesia, ¿no? Sí, sino la evidencia de ser un cristiano, o sea, es su lealtad a quienes tiene por autoridad. Háblese de cualquier índole de autoridad, laboral, en la familia, en la iglesia, ¿sí? Entonces, cuando alguien profesa ser cristiano, pero es desleal a cualquiera de estas autoridades, o sea, lo más probable que también sea desleal a Cristo. ¿Sí? O sea, entiéndase de esta manera, ¿sí? Entiéndase de esta manera, ¿sí? Entonces, ok, con toda seguridad que no va a ser un testigo efectivo de Cristo. Entonces, son muchas cosas las que el apóstol Pablo nos dice aquí y que debemos de entenderlas de esa manera, ¿sí? ¿Hasta aquí algún comentario? He estado hablando yo. Quiero conocer un comentario hasta aquí, hasta donde llevamos. ¿Hay algo en el que quieran agregar? Sí, maestro, yo estoy viendo Sí, aquí la autoridad que hay, que debemos de obedecer a nuestros, pues principalmente a nuestros pastores, ¿verdad? A los que tenemos, ¿verdad? Como pastores, y pues todo lo que se hace dentro del templo y fuera del templo, veo que hay que hacerlo como para el Señor, ¿verdad? Para no hacerlo ahora sí que de mala gana o actuar mal, eh, pues sí, trabajar o vivir con mansedumbre, pensando en que todo es para Dios y va a ser fácil. Y pensando que todo es para Dios, digo, yo siempre he dicho que hasta agarrar la escoba en la iglesia, no pesa, ¿verdad? Hablando dentro del templo, no todo trabajo es para el Señor, desde barrer, trapear y hacer y todo, y estar bajo la autoridad. Yo a veces ahorita tuve que salir tengo un familiar muy enfermo, y le avisé a mi pastor. Entonces, yo siempre que salgo, ¿verdad? Le digo, pastor, voy a salir, le aviso, o no voy a ir mañana porque ando mal ahí, le aviso, ¿verdad? Porque yo sé que tengo una autoridad terrenal, ajá, y pues no, que tenemos que tener esa mansedumbre y siempre tomar en cuenta las autoridades que tenemos, que Dios nos ha puesto, ¿verdad? Terrenales y principalmente la autoridad de Dios. Es todo, maestro. sí, gracias. Ok. Claudia. Ajá, yo, pues me llamó mucho la atención eso de que la evidencia de un buen cristiano es la lealtad a toda autoridad, no nada más a algunos, ¿verdad? Y Sí, y yo decía, ay, pues si es de leal con una autoridad, también lo podemos hacer con Dios. Y como que eso nos lleva a pensar ahora sí más profundamente de que debemos someternos a veces en la cosa política, ahí es donde muchas veces, pues cuesta trabajo. Bueno, yo desde que yo sé que tengo que tener la autoridad, que Dios nos demanda que obedezcamos, pues siempre, y luego a veces cuando oigo yo le digo, acuérdense que la autoridad es de parte de Dios y alguna cosa y luego ya, porque tengo mis hermanitas que son también cristianas, luego les ajá, comparto cosas que vemos aquí
Y luego empieza, no, pero es que queda ahora con la política. Le digo, acuérdense que son impuestas por Dios. Y si ustedes hablan de esa autoridad, están hablando de Dios. Eso es lo que yo he estado aprendiendo. Y pues sí, nos lleva y también a confrontar, ¿verdad? A las personas, hacerles ver eso, de que si estamos obedeciendo, desobedeciendo o criticando o hablando, pues entonces, pues, ¿qué testimonio estamos dando como cristianos que somos, verdad? Y sí a veces sí da trabajo y más cuando es una autoridad que no está actuando como debemos, pero orar y quedarnos silencitos mejor, ¿verdad? Sí, sí, definitivamente, llevarlo a la práctica es ahí el punto, ¿no? O sea, Ujú. todo eso que hemos estudiado, todo lo que vemos de la palabra de Dios, o sea, no es muchas cosas tan sencillas de, de, de caminar con ellas. O sea, no es sencillo, me refiero a que tenemos que esforzarnos a hacerlo. ¿Ah? Sí, no es de que digamos, no, eso no. O sea, simplemente que a veces nos cuesta mucho trabajo aceptar a alguien como autoridad. eh, de alguna manera sientes tú que ha perjudicado, ¿no? O sea, y hablando de nuestras autoridades gubernamentales, ¿no? Pero bueno, tienes que aceptarlo. A veces el mundo lo acepta más, o sea, que nosotros como cristianos que hoy, o sea, tenemos que ver a Cristo como esa autoridad, o sea, debemos ver y entender que Cristo es mucho mayor que esas autoridades, ¿no? Y que nosotros tenemos el amor de Dios y tenemos esa confianza y esa certeza de que Dios cuida de nosotros, ¿no? Porque hoy sabemos que tenemos un proveedor, o sea, yo no voy a depender económicamente de si el gobierno me va a dar o no, o sea, sí, este, pero eso se tiene que aprender, ¿no? Conforme nuestra fe, o sea, va creciendo, ¿no? Sí, y cuando aplicamos ya esa fe, ¿no? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea, cuando empezamos a actuar así, entonces esas autoridades sabemos que son corruptas, sabemos que esto, lo otro, pero nuestra confianza debe estar en Dios y Dios lo permite, ¿no? Pero son las cosas en las que tenemos que ser sinceros, ¿no? Y sinceras en las que a veces sí batallamos, ¿no? Y así como que decimos, híjole, ojalá y no hubiera quedado este o esta, ¿no? Igual en los jefes terrenales, en las empresas privadas, ¿no? A veces se topan con gente, o sea, que es demasiada estricta o, no sé, groseros, mal educados, etcétera, ¿no? Pero también esos son puestas por Dios, ¿no? Son puestas por Dios, ¿no? Entonces son las cosas en las que tenemos es la práctica de todos los días, o sea, de llevar la palabra, ¿no? Esa es la práctica del cristiano y ir venciendo todas esas cosas, ¿no? Para la gloria y honra de Dios, ¿no? Sí. Ok, el versículo 6. Aquí el apóstol Pablo exhorta a la obediencia a los amos terrenales o jefes, ¿verdad? Aquí él pone amos, ¿no? Sí. Nada más que haciendo la aclaración que en ese tiempo la esclavitud se aplicaba a la parte física, ¿sí? O sea, al cuerpo del esclavo y no a su alma. ¿Estamos? ¿Sí? O sea, la obediencia debía practicarse, y es lo que le estoy diciendo, practicarse con respeto, con temor y con sinceridad. Ese es el asunto, ¿sí? Del cristiano. Hoy nosotros no estamos atados, gloria a Dios, de nuestro cuerpo, ¿sí? Pero sí estamos espiritualmente atados al pecado, ¿sí? Pero Cristo vino a darnos esa libertad, ¿sí?
Cristo vino a darnos, sí. Entonces, ¿qué es lo que dice al esclavo o al siervo? Sí. O sea, que teníamos que tratar al jefe, al amo o a la autoridad con respeto y dignidad. O sea, nosotros, ¿sí? Pero aparte el apóstol Pablo añade algo más todavía aquí. Dice, con sencillez de vuestro corazón. Sí, sí, ay, eso es mucha exigencia, pero eso es, o sea, para vivir una vida, o sea, agradable a Dios, así debe ser, ¿no? Sí. O sea, sin ninguna sombra de doblez, o sea, nada, sin falsedad, ¿sí? Sin halago o adulación fingida, o sea, nada de eso debe ser, dice, con sencillez de vuestro corazón. Eso es suficiente, o sea, para Dios, o sea, nosotros los cristianos, ¿sí? O sea, la obediencia del esclavo debía practicarse como si fuera para Cristo. Así es el punto que el apóstol Pablo está diciendo, ¿sí? Hoy tienes un jefe que no voy a decir, no lo quiere, simplemente no es agradable, pues hay que hacerlo como si fuera para Cristo, ¿ah? ¿Sí? Porque pues eso agrada a Dios, ¿sí? Ok. Porque el apóstol Pablo está diciendo que él tenía que mirar más allá de su amo en la tierra, o sea, intentando agradar a su amo en el cielo. Y todo eso es aplicable ahorita, mis estimados amigos, todo eso es aplicable. Dice el versículo 7 añade, servir con buena voluntad. O sea, ustedes en su Biblia subrayen todos esos puntos, o sea, cómo se van definiendo, ¿sí? O sea, ¿qué quiere decir esto? O sea, que sus actitudes debían reflejar su servicio cristiano, ¿sí? Por eso dice servir con buena voluntad, ¿sí? Con buena voluntad, ¿sí? Hoy, en la actualidad, existe un tipo de esclavitud que no solo afecta el cuerpo, ¿no? Sino también la mente, ¿sí? Y yo creo que esta esclavitud aún es más letal que aquella esclavitud del imperio romano, ¿no? O sea, hoy en la actualidad hay muchísimas personas que están dispuestas a hacer cualquier sacrificio con tal de satisfacer sus necesidades físicas o que entregan su mente a cualquier ideología novedosa, ¿sí? A la cual se le puede poner cualquier nombre, ¿sí? O sea, a cualquier ideología novedosa, ¿sí? O sea, y yo creo que cualquier cosa, cualquier ideología en la cual no está Dios, pues es algo falso, ¿no? Es algo falso, ¿sí? Solo el poder de Dios, o sea, puede quebrar las cadenas y grilletes del ser humano hablando en lo espiritual, ¿sí? Solo Él puede dar esa libertad. Dijo Juan en 8:36, capítulo 8, versículo 36, dice, si el Hijo os liberta, seréis verdaderamente libres. O sea, no hay ninguna ideología en el mundo que te pueda hacer libre espiritualmente ni que te pueda llevar a la salvación. Juan Sí, 36, sí, 8:36. 8, 30, Sí. gracias. No ¿Qué hay libro, ninguna. perdón, qué libro fue? Juan. Juan, Ah, gracias. sí, sí. No hay nada en el mundo que pueda dar esa libertad. Ninguna ideología que traiga paz, nada, 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 nada. Sí. O sea, únicamente Cristo ofrece esa libertad, ¿sí?
O sea, creo que eso lo hemos entendido, ¿sí? Que de ninguna manera un ser humano va a obtener su libertad espiritual. Y cuando tienes tu libertad espiritual, la tienes en todos los sentidos. O sea, esa libertad, ¿sí? ¿Cuántas personas hoy conocemos o de cuántas personas hemos escuchado que están hoy atrapados y esclavizados por las drogas, por el alcohol? ¿Sí? Muchísimas, o sea, muchísimas personas, ¿sí? O sea, muchísimas personas que se les ha compartido el evangelio, pero aún siguen esclavizados en esto, ¿sí? O sea, en cada parte de nuestra personalidad, ¿sí? Siempre va a haber una tendencia a caer en la esclavitud de algún pecado. Dije la tendencia, ¿sí? Todos los días, o sea, luchamos a través de la oración, a través de la lectura, para no caer en pecado, ¿sí? O sea, eh, no hay ninguna fuerza humana que pueda romper esas ataduras de las que les mencioné. No hay, ¿sí? O sea, para ser libre se necesita un poder sobrehumano, sobrenatural. Y eso solamente el poder de Dios puede traerle liberación, ¿sí? A cualquier persona, a ti, a mí, a cualquier otra persona. Solamente el poder de Dios, ¿sí? Y esto es lo que el apóstol Pablo se está refiriendo aquí en esta parte, ¿sí? Hay otra cita, ya estamos terminando. En Tito, capítulo 2, vayan ahí, Tito capítulo 2, versículo 9 y 10. Mm. Tito. Aquí es más claro el apóstol Pablo. ¿Lo puedo leer? Sí, Es Tito 2, 9 y 10. sí, Exhorta, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, como que dice, no, que no ajá, sean respondones, ajá. no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Amén. ¿Qué palabra encuentran ahí? No sean respondones, ¿verdad? Respondones. Ujú. Cierto, aleluya. Así es, ¿no? Es algo muy común en el ser humano, ¿sí? Ya. Eh, en las primeras iglesias cristianas había muchos esclavos, ¿sí? En realidad, 90% de los nombres escritos en las paredes de aquellos catacumbas, como le llamaban, o sea, pertenecían a esclavos o ex esclavos, ¿no? Entonces, eh, vemos aquí que eh, a ellos había que aconsejarles que se sujetaran a sus amos, que agraden en todo, ¿sí? Y aquí el apóstol Pablo nuevamente, la idea incluye la obediencia, ¿no? La obediencia está en que debían responder a sus amos, ¿no? Interesarse en ellos, en su trabajo. O sea, cómo aquí, en todas las iglesias, o sea, el apóstol Pablo está hablando de todo esto, ¿no? Sí. Sobre todo aquellos que están implicados en la obra cristiana, ¿no? Deberían de conocer, de poner todo su corazón en el trabajo. Si no fuera así, dejarlo, ¿no? Y creo que es uno de los consejos cuando alguien viene y dice que su trabajo, esto, que no le gusta, bueno, pues ora
y cambia de trabajo, ¿no? Si no te gusta, pues déjalo. Y creo que eso es lo que se tiene que hacer, ¿no? Sí. Así que esto dice, ¿no? O sea, no sean respondones, pero luego agrega otras cosas, que no roben, que no defrauden, dijo, decía la otra versión, ¿no? Sino que siempre se muestren fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Hay algunas estadísticas, de los negocios o de las empresas, etcétera, que dicen que cada año, o sea, pierden enormes cantidades de dinero debido al robo de sus empleados. Yo no sé si, yo creo que sí es cierto, ¿no? O sea, que los que tienen empresas o negocios, y he conocido varios así que les he preguntado, y oye, ¿tú crees que agarren dinero? Y dice, pues yo creo que sí, dice, pero pues nunca los he agarrado, ¿no? Sí. O sea, pero sacando estas estadísticas, o sea, muchos, o sea, aceptan, o sea, que sí, pero no agarran. Pero eso es en el mundo, ¿sí? O sea, como decía el presidente de una frase, ¿no? El que no tranza no avanza, ¿verdad? Sí. Y a veces son cosas que se nos quedan así, pero cuando ya conocemos de la palabra de Dios debe haber temor, ¿no? En que si así agarra un peso, vale por 1,000 o por miles de pesos, ¿no? Y eso es lo que aquí el apóstol Pablo dice, que no roben, ¿sí? O sea, que se muestren fieles en todo, ¿no? O sea, el mismo expresidente de la República, Peña Nieto, dijo, ¿no? Es que esto es una cultura. Ah, caray, hasta cultura se hizo la corrupción, ¿sí? Entonces, esto es importante a nosotros, ¿verdad? Porque aquí el apóstol Pablo, o sea, además de todo lo que está diciendo, ¿sí? Pide que sean fieles en todo, ¿sí? O sea, que el cristiano se destaque por su fidelidad y por su lealtad, de tal manera que el amo pueda, o sea, encargarle todo, ¿no? Sí, ese es lo que dice, pero lo que dice para que en todo adornen la doctrina de Dios, ¿verdad? Ya cuando nos dicen, ah, pues eso y eso que dicen que es cristiano, hay gente que nada más está queriendo tantito para señalar, ¿no? Y si nosotros damos pie a eso, ¿no? Sí, entonces dice para que adornen la doctrina de Dios. La palabra griega adornar, ¿sí? Es la misma palabra que se utiliza como cosméticos, ¿sí? O sea, en el griego, ¿sí? O sea, entendemos que los cosméticos en belleza se utilizan para, pues, para la higiene y la belleza del cuerpo, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, aquí se habla de, se utiliza para un adorno de una conducta espiritual que honre a Dios. Una conducta espiritual que honra a Dios, porque dice para que en todo adornen la doctrina de Dios. ¿Sí? Entonces, en otras palabras, diciendo todo esto, ¿verdad? Si uno tiene una fe sana y sólida, entonces utilizará todos los cosméticos espirituales. Entonces, o sea, adornará, fíjense bien, una boca con una lengua amable, ¿sí? Su rostro reflejará vida, realidad y sinceridad en su vida. Todas estas cosas, eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo, ¿sí? Todo, ¿sí? Entonces, hay cosas que a veces las tenemos que leer detenidamente, entenderlas, ¿sí? Para llevarlas
a cabo, ¿sí? Hasta aquí algún comentario de esto último que hemos comentado. Pues ahí me llama mucho la atención en ser fiel, debe de ser fiel en todo. Entonces, pues sí, va, porque hay veces también, como usted comentó, que a nuestro alrededor la gente ve, ¿verdad? Y la sangre de Cristo es pisoteada cuando tenemos un mal proceder como cristianos. Provocamos que se burlen de que, como dice usted, mire bien, se dice que es cristiano, la sangre de Cristo es pisoteada. Debemos de caminar con integridad y con temor, ¿verdad? Y honrar a nuestro Dios con nuestra manera de vivir día con día, ¿verdad? Dejar lo malo y hasta en nuestra casa, que no nos ve nadie, porque pues nosotros decimos, a lo mejor aquí me porto mal, nadie me ve, pero Dios está en todo momento, sus ojos están sobre nosotros, ¿verdad? Entonces debemos de honrarlo en cada segundo de nuestras vidas por nuestra manera de vivir y más en lo alrededor, ¿verdad? Porque hay gente que lo dice, no, pues para ser así como él, pues mejor así me quedo. Entonces mucha gente no se convierte por la acción que nosotros hacemos como cristianos allá afuera, nuestra manera de vivir, y eso hace que la gente, de por sí la gente está encadenada por el enemigo, está ensordecida espiritualmente, no creen en el evangelio, aunque uno les predique y están en muchos conflictos y uno les dice, pues dice, no hombre, es que vi a fulano y que vi a sutano, los nombran así como que, y de aquella iglesia, entonces todos esos ejemplos la gente menos se acerca, entonces debemos de vivir una vida, tratar de vivir una vida en santidad en todo momento, y más en la calle, porque pues aquí sabemos que Dios está en todo momento viéndonos y oyéndonos y sabe nuestras acciones y conoce la palabra antes que salga de nuestra boca. Entonces tenemos un freno, pero tenemos que cuidarlo más allá afuera para que la gente se convierta realmente, ¿verdad? Que vea el testimonio que somos realmente cristianos y que vivimos una vida en santidad y que pues de que le hablemos del amor de Cristo y hablemos de Él, ¿verdad? De que puede transformar, puede ayudar y puede salvar y puede restaurar y todo lo que está para evangelizar a las personas, un poquito que conocemos, hablarlo, ¿verdad? Pero también nuestra manera de vivir, maestro, debemos de cuidar mucho esa imagen dentro y fuera de nuestra casa y en nuestro templo, ¿verdad? Donde estamos, donde vamos a reunirnos, todo eso, porque a veces luego dicen, pues mira, el hermano peca, pues si no le pasa nada, no, sí, sí pasa, yo les he dicho, morimos espiritualmente, hay una separación por el pecado, porque cometemos pecado, una separación entre Dios y nosotros, ponemos esa barrera porque estamos nosotros llenos de pecado, llegamos y nos sentamos a la banca como si nada, debemos de arrodillarnos y pedir perdón y sacar todo lo malo, porque de alguna otra manera yo le digo a Dios, he pecado contra usted, Señor, de alguna manera, Señor, con intención o a lo mejor sin intención, Señor, límpiame de pecado, Señor. Entonces debemos de venir a dejar todo lo malo y confesar nuestro pecado, le digo, ¿verdad? Pero sí es eso, yo trato de cuidarlo. Dios me ha ayudado, ¿verdad? En verlo de esa manera, de que debo de cuidar mi manera de vivir, porque, pues, para que la sangre de Cristo no sea pisoteada, maestro. Es todo lo que puedo aportar. Amén. Muchas gracias por el comentario. Sí. Ok. Ok. Bueno. Ok, pues aquí terminamos. Vamos a orar. Guillermo, ¿puedes orar para terminar, por favor? Tantito, oye, Alfonso, yo Sí, te quería hacer una pregunta. sí. Este, nunca, o que yo me diera cuenta, nunca nos dijiste cómo nos ibas a evaluar. No, no, les había dicho de un trabajo, pero se me atravesaron algunas cosas. Pero sí, eh, no le he preguntado a Isa cuándo termina el cuatrimestre. ¿Alguno de ustedes tiene la fecha? Ayer dijeron, pero bueno, el miércoles, perdón, el maestro estaba en México, se cortó mucho la llamada, yo no alcancé a percibir, pero alcancé a oír que dijo que 3 clases más y cerramos el ciclo. Parece que es el 9 de agosto nosotros, pero no estoy, bueno, hasta donde las fechas que nos dieron, porque nos dieron que el 7 de agosto en la otra clase, pero contigo el 9, cuando menos yo así lo entendí, no estoy segura. Es a principios de agosto. Ajá, sí.
O Sí, sea, nosotros seríamos el 9. Ok. ajá, ajá. Entonces estamos en una, pues sí, en 3 clases, ¿no? Sí, parece, al Sí, otro dijo eso, maestro, que el era la... 26, el 2 y el 9 son las fechas que nos quedan. Uf, 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 uf. Bueno, dejamos para el 9 de agosto un examen, ¿qué les parece? No me Pues contestan. Sí, lo que yo lo pasa que, es que yo me, yo no, Está bien, maestro. yo me someto, Contéstenme, no, pues ya lo vi que que sí. señor Ya vi Sí, que está bien. yo me inmediatamente someto a la se autoridad, sometieron. bien sometido. sí, Miren, la vez pasada les encargué una tarea y no todos me la entregaron. Si yo les encargo un trabajo, no me lo entregan a tiempo, no voy a poder evaluarlos. Y a mí me piden las calificaciones casi terminando el cuatrimestre, ¿sí? Ajá. Entonces, no perdón, sea que se comprometa. perdón, maestro. Lo que pasa es de que yo falté, creo que 2 clases. Sí, tengo un familiar muy malo, muy enferma. Tuvo un derrame cerebral y es un lugar donde no hay señal. Tengo que caminar kilómetros y kilómetros para vidas de Sí, me conectar. dijeron, sí, sí. Sí, no hay nada de señal. Y ahorita me quedé así como que pasmada porque como digo que el 9 y tengo que regresar a ese lugar, pero no sé realmente qué fecha voy a regresar, si sea para el 9, no sé. La verdad es que pues estaba en estado de coma y pues yo me apuraba que recibiera a Cristo, ¿verdad? Porque ella pues están allá en la selva, están allá entre el monte. Entonces dije, pues se perdió que va, pues haga Dios la obra, pero pues que se haga su voluntad, pero pues que reciba a Cristo como su Salvador, y esa era mi apuranza, ir a ese lugar. Estaba la carretera obstruida, unos deslaves horribles, porque estuvo llueve y llueve, allá está lloviendo muchísimo. Entonces, ¿con qué trabajos llegué a ese lugar? Gloria a Dios porque Dios me guardó de ida y de regreso porque estuvo muy feo, pero estoy por irme. Vine porque tengo a mi hija en la universidad y pues también tengo que venir a dejarle el dinero porque pues sí le había dejado para 2, 3 días, pero a mí se me prolongó el tiempo allá. Sí, fue de mucho trabajo con ella y pues es que sus hijas no están y están en el otro lado, entonces pues tuve que recurrir a ese lugar, pero maestro, no sé si vaya a estar para el 9, pero voy a hacer todo lo posible para Bueno, presentar. Y no supe el trabajo que dio usted, no supe, discúlpeme. yo voy a, El quiero trabajo fue comprometer que ya sí lo mandaste. que Sí, Ella sí lo mandó el trabajo. sí, Parece sí, que sí pero muchos comentaste que lo habían tardaron. mandado. Yo lo que quiero decirles que la próxima semana me comprometo a, a decirles qué es lo que vamos a hacer, cómo vamos a evaluar la próxima Bueno, semana. gracias, ¿Sí? bueno. maestro. Gracias. Sí, Ok. Ore, maestro. ore por mí, ¿Alguien maestro, más? para que esté aquí, maestro, en la clase. Ore, ¿Eh? para ore por mí para que todo esté bien y me alcance a estar hasta que Ah, clausuremos claro que sí. Vamos a orar. Sí. este Ah, sí. Memo, puedes orar para terminar. Sí, claro. Pues Padre, te damos gracias, Señor. Gracias nuevamente por esta clase que acabamos de recibir, Señor, de parte de nuestro maestro Alfonso, Señor. Padre, síguenos incitando, Señor, a ser obedientes en tu palabra, Señor. Queremos agradarte, Señor, y te pedimos por cada uno de los que estamos aquí, Señor, para que nos sigas exhortando, Señor, y nos sigas instruyendo en tu palabra, Señor. Te pedimos y te rogamos, Señor, que seamos obedientes para poder ser edificados todos los días de nuestra vida, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén. Pues nos vemos, si Dios lo permite, la próxima Amén. semana. ¿Ok? Muchas gracias, maestro. Tengan Gracias. un bendecido fin de semana.